La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida, mis amigos, a otro encuentro aquí en Honoris Causa, Red Guaraní, el canal de la familia. Hoy tenemos la oportunidad tan maravillosa, y digo el privilegio también, de conversar con dos amigos, con dos colegas, personas que han marcado profundamente la historia de nuestro país dentro de la denominación de las Asambleas de Dios. Son ellos, los pastores Santa Cruz. Alcides, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Muy bien, Darío. Gracias a usted por invitarnos y es un privilegio estar aquí contigo en el programa. Pastora Eva, ¿cómo está? Muy bien, nomás. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para nosotros poder estar con ustedes. Bueno, estamos en Honoris Causa y queremos conocer un poco la historia de vida que ustedes tienen. Están como pastores hace 26 años en este lugar, en el templo que está aquí en Roque Alonso. Contanos un poco cómo fueron los inicios, pero antes que eso, ¿cómo fue el llamado pastoral y cómo conoció también a la pastora de paso, verdad? Una linda historia. El llamado pastoral, en verdad, yo recibí, creo que cuando tenía los 8 años, mi mamá comenzó a irse a la iglesia, no éramos familia cristiana, mi mamá comenzó a irse a la iglesia y de esa vez sentí en mi corazón de que un día debería de estar predicando la palabra de Dios. Pero nunca quise aceptar, me creí capaz que podía hacerlo, porque mi infancia fue muy introvertido, muy tímido, no me animaba a hablar ni a una persona, entonces yo me imaginaba diciéndome cómo hablar en público. Eso es imposible, o sea, miraba mi propia capacidad y yo me veía que algo es imposible de hacer tal cosa, ¿verdad? Porque no cabía en mí. Pero creo que fue la oración de mi mamá en ese tiempo, que fue realmente una mujer de Dios, buscaba mucho al Señor y oraba a Dios diciendo que quería ver a uno de sus hijos un día pastoreando. Ajá. Porque somos 8 varones y 3 mujeres, entonces 11 hermanos, entonces decía ella, uno de mis hijos debe ser pastor, pero sin presionarnos, sin decirnos, pero oraba al Señor y estaba ese llamado en mí, ¿verdad? De esa edad en adelante, digamos. ¿Y cuándo se concretizó? Se concretó el tiempo, ¿verdad?, cuando iba a haber inicio de clase en el seminario, en el Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios, y cuando llegó la invitación a la iglesia para que, si haya jóvenes ahí en la iglesia, pueda participar del seminario, y yo sabía que era para mí, pero yo quería decirle a la tierra que me trague, quería escaparme, quería esconderme, quería correr. Ya andaba trabajando con mis hermanos afuera de casa, ganaba mi platita y bueno, yo decía, lo otro no es para mí, nunca pensé, pero tal cosa es que sucedieron situaciones de que tendría que dejar el trabajo, volver a casa, pero justo era en la época, marzo, cuando iba a comenzar las clases en el Instituto Bíblico, entonces como que Dios me encerró ahí, no había una escapatoria, no había otra cosa que hacer que aceptar. ¿Cuántos años tenías cuando eso? 17, estaba para cumplir 18 años. 18 años. Sí. Entonces era un gran desafío, fue un desafío bastante difícil, ¿verdad? Porque era dejar el interior donde pertenezco, venir a la capital sin conocer muchas cosas, sin saber qué iba a hacer, ¿verdad? Cómo iba a ser los compañeros, el trabajo, el pago, el estudio, tantas cosas, pero un día tuve que decir, sí, señor, aquí estoy. Vino del interior, Eva, sin conocer mucho, pero te conoció a vos. ¿Cómo hizo para romper ese hilo de ser introvertido? Porque ahí vos tenés que hablar.
Bueno, cuando yo le conocí ya no era tan introvertido, tanto así, pero seguía todavía sin saber qué decisión tomar cuando nos conocimos, ¿verdad? Bueno, él, la verdad que yo soy de Pedro Juan, yo estaba en una iglesia de las Asambleas de Dios también allá, y a él le habían enviado por 15 días porque nuestra iglesia había sido intervenida por un problema que hubo con los pastores anteriores, y en ese tiempo inclusive yo había salido de la iglesia con mi familia porque éramos miembros muy activos, y el pastor anterior nos dijo, ¿verdad?, muchas cosas, entonces tuvimos que apartarnos un poco nosotros. Pero yo orando a Dios dije, Señor, ¿yo dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer ahora? Y pidiendo señales. En aquel tiempo yo era de pedir señales a Dios. Yo le dije, Señor, yo te pido una señal si tengo que volver acá. Y se dio esa señal exactamente como yo le pedí a Dios, y volví a la iglesia. Inclusive una hermana me dice, hermana, tenés que volver, quién sabe si este señor no es para tu esposo. Yo le dije, no, ¿cómo? Si él vino a sacarle del lugar a nuestro pastor y todo eso, ¿verdad? Yo como que no quería, ¿verdad?, aceptar la realidad. Hasta que volvimos con toda mi familia otra vez a la iglesia, y bueno, él estuvo los 15 días y luego volvió a Ciudad del Este, donde estaba pastoreando, y ella dice que sintió el llamado, ¿verdad?, hacia Pedro Juan, ¿verdad? Un llamado especial, ¿verdad? Un llamado especial, y ella luego regresó a la iglesia porque sabía que yo estaba, ¿verdad? Entonces él volvió ya como pastor en la iglesia, y ahí nos conocimos durante un año, fuimos amigos, y después de esa amistad, ¿verdad?, fuimos conociéndonos, y luego un año estuvimos de novio y nos casamos. Se casaron. Nos casamos y vinimos, ¿verdad? Nos casamos en agosto y vinimos en octubre a empezar la obra acá de cero, ¿verdad? Me contaba justamente Alcides que esa obra fue de cero en realidad, porque hoy la avenida principal aquí de Mariano Roque Alonso es una cuestión que asusta por la cantidad de comercios, por lo popular que es. Y bueno, pero en aquel tiempo, hace 26 años atrás, ustedes prácticamente era un lugar desierto todo esto. Sí, era totalmente diferente. Yo conocía más o menos porque me tocó a mí estar aquí cuando Comando Cimefor, en el año 80. Conocía algo, pero no mucho, y todavía había muchos baldíos. La ruta era la finita todavía, no era grandes cosas. Entonces, cuando íbamos a casarnos allí en Pedro Juan Caballero, yo pedí a las autoridades nuestras, ¿verdad?, que quería regresar hacia la capital, que pueda haber un lugar tal vez donde podamos venir junto a pastorear, ¿verdad?, cambiar un poquito de aire y todo eso. Y como en esa época, por la gracia de Dios, el Concilio de la Asamblea de Dios estaba iniciando varias iglesias con carpas en distintos lugares, tanto aquí en la capital, en el interior, en todas partes. Entonces me dijeron, mira, tenemos una obra que queremos iniciar en Mariano Roque Alonso, con una carpa, y si se animan a estar ahí, pues entonces sería para ustedes. ¿Qué involucra si se animan a estar allí, verdad? Con dos jóvenes casados, ¿qué involucra todo eso? Y tener una carpa y nada más que eso. Claro, es un montón de cosas, ¿verdad? Porque pensando como persona humana, uno confía en Dios, tiene fe, cree, pero dejar una iglesia ya casi establecida, con edificio, con casa pastoral, con las necesidades básicas, digamos, venir a un lugar donde vos sabés que no hay nada, no hay gente, porque no sabes si va a venir o no va a venir gente, no tener las comodidades mínimas, porque una carpa no es un edificio, es temporal, digamos. No existía en ese momento casa pastoral, no existía tampoco una propiedad comprada, es decir, comenzar en un lugar, en una propiedad de alquiler, y predicar la palabra y esperar lo que Dios es grande, que para hablar con toda sinceridad, que venga gente y que haya los recursos y que pueda ir progresando, ¿verdad? Eso era un desafío de fe, ¿verdad?, para vos como mujer, digo. Claro, para mí mucho más porque, bueno, yo había terminado la secundaria y, bueno, pensaba, bueno, de aquí voy a estudiar algo, ¿verdad?, más. Pero, sin embargo, sucedió esto y dije, bueno, en aquel entonces también no existía lo que era, por ejemplo, ser pastoras. Éramos esposas de pastor, ¿verdad?
O sea, estábamos detrás, pero trabajábamos al mismo tiempo los dos, porque yo era el que yo cantaba, yo le ayudaba en todo, juntaba la ofrenda, todo completo. Y él predicaba. Y él predicaba, ¿verdad? O sea, que éramos una orquesta de dos. Bueno, vamos a ir a una breve pausa conociendo a la familia Pastoral Santa Cruz aquí de Mariano Roque Alonso. Mis amigos, ya volvemos. Todopoderoso eres tú, Señor. Todopoderoso eres fuerte, tú, vamos, Señor. Ante tu presencia. Seguimos aquí en Honoris Causa conversando con la familia Santa Cruz, pastores acá en Mariano Roque Alonso, compartiendo con nosotros el inicio de la obra en este lugar. Después de aquella oportunidad de venir aquí, comenzar de nada, se fundó esta iglesia, que tiene por nombre, pastor, Centro Cristiano Torre Fuerte. Ajá. Sí, por la gracia de Dios, estando en la carpa, surgieron hermanos, ¿verdad?, para apoyarnos. Se logró comprar esta propiedad aquí. ¿Cuánto costaba esta propiedad antes? En ese entonces eran $9.500, 2 terrenos con casa, con todas las comodidades básicas de aquel tiempo, teléfono, agua, electricidad, que serían 8.500.000 guaraníes. Claro. Sí, son 2 terrenos. Y hoy ya conseguir ese precio aquí cerca ni un poquito más lejos no hay nada. No, es un sueño eso. Sí. Y fue una bendición que se haya podido comprar, porque vivía aquí, me acuerdo de una pareja coreana que estaban ansiosos de viajar a Canadá, entonces ofertaron su propiedad, digamos, y hasta nos hicieron una rebaja, porque ellos dijeron, mira, si es para la iglesia lo damos por este precio, y nos vendieron, gracias a Dios, para la institución, digamos. Ese inicio, ¿qué recuerdos te trae, Eva, como esposa de pastor, después como pastora, ver el templo construido, gente que estaba viniendo, que se convertía al Señor, que se consagraba? Porque de aquí también han salido muchos obreros del Señor. Así es, la verdad que fue un tiempo muy especial para nosotros, porque en aquel entonces las manifestaciones de Dios en cuanto a milagros, sanidades, la gente venía, se sanaba, la gente se liberaba, era un movimiento, un mover de Dios distinto realmente, ¿verdad? Impresionante era en aquel entonces. Sé que Dios también hoy día sigue moviéndose de la misma manera quizás, pero en aquel entonces, en nuestro inicio, fue lo que impactó, ¿verdad?, nuestra vida, ver los milagros de Dios de sanidad y de salvación. Hay personas, por supuesto, que todavía están, familias enteras que están de aquel entonces, desde el inicio con nosotros todavía, ¿verdad?, apoyándonos como líderes, y otros, como usted dice, que ya están pastoreando en iglesias, a otros que han viajado en otros países, y realmente mucha gente que podemos decir que han salido, ¿verdad?, de nuestros lomos, digamos, ¿verdad?, por la gracia y misericordia de Dios, porque la verdad que cuando yo empecé acá, para mí era todo nuevo, ¿verdad? Jamás fui pastora, ¿verdad? Manejar una congregación menos. Lo que hacía en la iglesia era cantar y recoger la ofrenda, ¿verdad? Era mi trabajo. Y dirigir todo eso era diferente. Después tenía la escuela dominical, tenía que yo otra vez enseñar a los niños, ¿verdad? O sea, cuando iniciamos algo, tenés que hacer todo. Y tenés que, aunque no sepas, tenés que saber hacer de todo un poco, ¿verdad? Y después empiezan las mujeres, y otra vez tenía que hacer yo, la líder, empezar yo, ¿verdad?, como líder, y después ir poniendo, porque no teníamos nada, ¿verdad?, absolutamente. Faltaba la limpieza de la iglesia, y bueno, estaba la y pastora también, para hacerlo. La pastora también hasta tenía que limpiar, claro. Claro. ¿Cómo fue el tema de vivir como pastores, de formar una iglesia, el sustento? ¿Cómo es que lo llegaron a tener? ¿Tuvieron que trabajar aparte? ¿O caía del cielo, como se suele decir? Era un momento muy especial, como estaba diciendo mi esposa. Por un tiempo, creo, por 3 meses, tuvimos un sueldo en aquella época de 60.000 guaraníes. Tal es así que ella se embarazó el segundo mes de casado, y bueno, perdió ese niño, y el gasto nuestro era 80.000 guaraníes. Bueno, ¿cómo hacíamos, verdad? ¿Dónde venía? Pero Dios ha sido fiel. Pero nos lanzamos realmente, eso lo que significa por la fe. Como eran jóvenes, no teníamos tanto compromiso,
Entonces vivíamos realmente lo que ingresaba, los recursos a través de las ofrendas, de los diezmos, nos manejábamos con eso. Y por un mes y algo, el Señor proveyó a una hermana que vivía enfrente aquí de nuestra iglesia, al otro lado de la ruta. Esta hermana tenía el trabajo de cocinar para los trabajadores de la zona, porque había varias herrerías, fábrica de carrocerías. Entonces esta hermana tenía un competín y cocinaba ella, y entonces ella nos dio de comer, digamos así, literalmente por un mes aproximadamente. O sea, teníamos hambre y llegaba ahí, bueno, y teníamos mesa puesta, comida puesta por la gracia de Dios. Y ella ofrecía totalmente gratis. Entonces Dios proveyó esa manera también, y tengo que dar agradecimiento a esa persona que hizo eso, ¿verdad? La hermana Antonina, que sé que vive todavía. Entonces realmente nuestra gratitud a ella es muy grande. Y después lo que entraba, lo que Dios fue proveyendo, nos lanzamos. Me acuerdo que comenzó conmigo la obra el pastor Nery Ríos. Generalmente cuando uno comienza una obra nueva está un poco receloso de si levanta ofrenda o hace o no. Entonces me acuerdo una noche el pastor Nery me dijo: mira, pastor, aquí vamos a hacer una cosa, desde el primer día vamos a recoger ofrenda y Dios va a hacer el milagro. Ok, le digo, yo acepté, porque él era mi evangelista y yo soy pastor. Y entonces nos lanzamos a eso en el nombre de Jesús. Diga, bueno, desafiamos a la gente y Dios ha sido fiel, no nos ha faltado. Bueno. El Señor ha provisto. Desde el primer día, desde el primer día, porque es una enseñanza que de repente los pastores, ¿por qué no decir? Tenemos miedo para enseñar, porque tenemos miedo que la gente se corra de nosotros, que la gente no vuelva más, porque nos dan el mote diciendo, bueno, esto vienen para recoger dinero. Sí. Entonces tenemos miedo, pero sabemos perfectamente que es totalmente bíblico, y lo que hacemos no sale la palabra de Dios, porque todas las instituciones religiosas de una u otra manera tienen su forma de hacerlo, y la palabra de Dios nos ha dejado, era la forma que nosotros también tenemos de hacerlo. Y es que más le damos también la oportunidad para que ellos sean bendecidos, porque somos bendecidos en el momento en que estamos dando, ¿verdad? Vamos a seguir conversando aquí con la familia Santa Cruz. Recordemos, mis amigos, que vamos a estar compartiendo 2 programas con esta familia, así es que a estar preparándose para disfrutar de la historia. No todo en la vida también es prosperidad, bendición. Llegan los momentos difíciles, y de ello van a estar hablándonos a la vuelta de la pausa. Venimos a la fuente de tu espíritu, venimos a beber de tu gozo, Jesús. Cuán asombrosas son tus obras para mí. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor. Seguimos aquí en Honoris Causa conversando con los pastores Santa Cruz aquí en Torre Fuerte de Mariano Roque Alonso. Compartían ellos con nosotros los inicios de la obra, también la construcción, la compra primeramente de la propiedad, la construcción, los hermanos que se convertían ya allí y se convertían también en discípulos en ese sentido, porque comenzaron a crecer ustedes de una manera muy importante, pastor. Sí, en verdad que gracias a Dios varias personas que en aquella época eran algunos niños, jovencitos, adolescentes, otros, fueron convirtiéndose como discípulos nuestros y como colaboradores, como apoyo, como ayudante, como soporte, en todo aspecto, ¿verdad? Porque soporte, ¿por qué digo? Porque comienzan a colaborar, a trabajar, a sostener, a animarnos en momentos difíciles. Entonces Dios ha sido fiel con nosotros en ese aspecto, ¿verdad? Porque ha habido gente, ¿verdad?, del inicio que Dios ha puesto aquí en este lugar para apoyarnos y apoyar la obra y seguir al Señor. Llegó un momento, pastora, en la vida tuya como mujer, después de pasar por momentos así un poco especiales, para llamar, en que te habrás preguntado, ¿tomé una buena decisión? ¿Es realmente esto lo que Dios quiere para mí? O, bueno, aquí hay que cambiar algunas cosas, dejemos el pastorado, dediquémonos a otras cosas. Y la verdad que, bueno, como la situación en algún momento no estaba tan buena, digamos, nosotros juntos tomamos la decisión de, primeramente yo llegué a estudiar, 2 años después de casarnos, yo llegué a estudiar, yo soy docente, y me dediqué a trabajar durante 13 años.
Yo trabajé, fui profesora en algunos colegios, ¿verdad? En diferentes colegios donde trabajé, especialmente con los colegios Piedad y también en el Colegio Bautista, hasta también llegué a ser directora en 2 lugares. Pero en un momento dado, ¿verdad? No precisamente, o sea, no dejar la obra en sí, sino que más nuestra oración a Dios era: Señor, tú nos llamaste y tú tienes que sostenernos, ¿verdad? Tú nos llamaste a esto y prometiste no dejarnos, y así que, de hecho, pasan varias cosas por la mente de repente, ¿verdad? Cuando hay necesidad, especialmente cuando ya vienen los niños, ¿verdad? Y ahí ya tenemos necesidad, porque yo justamente cuando estaba trabajando ya tuve a Samuel, era mi primer hijo, y entonces yo trabajaba de mañana y de tarde, y en aquel entonces los cultos eran más seguidos, era de lunes a lunes. Todos los días de la semana. Todos los días de la semana, y de repente trabajar todo el día hasta las 6 de la tarde y después volver al culto, y después al otro día a las 5 de la mañana tenés que salir otra vez, y era esa nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, hasta que después de tener a la nena ya tuve que dejar un turno, y así fui, ¿verdad? Dejando, hasta que en mi corazón sabía que no era ese exactamente mi llamado, sino era por un tiempo. Por lo tanto, yo después de 13 años dejé totalmente de enseñar para dedicarme más a la obra de Dios, porque ya empezaron, ¿verdad?, también a surgir otras actividades dentro de lo que es el ministerio. Ya empecé a trabajar con las mujeres en el ministerio femenino, que nosotros llamamos. Estuve por 9 años trabajando también con las mujeres, y entonces a nivel nacional, ¿verdad? Entonces ya no nos daba el tiempo ¿verdad?, de trabajar afuera, digamos, ¿verdad? Ya entonces nos dedicamos totalmente de lleno a la obra de Dios. La palabra de Dios ciertamente dice que somos hijos del Rey, de que ninguna cosa sobrevendrá sobre nosotros. Y bueno, tantas promesas hay que a veces uno cree que debe venir al Evangelio para que los problemas se acaben. Aunque en verdad la palabra de Dios nos dice que tenemos que tomar la cruz y seguirle en ese sentido. En ese aspecto, la vida de ustedes también ha sido marcada por momentos de mucha felicidad, de mucha prosperidad, de mucha bendición, pero también le ha venido momentos de pruebas. Sí. Hablaba justamente el pastor primeramente de que habías perdido un bebé. Así es. Después, la experiencia con Samuel, ustedes tuvieron un accidente muy fuerte también. Sí. Eso pasó en el año 2001, viniendo de la casa de ella, justamente de Pedro Juan Caballero. Queríamos ir a Concepción, pero apenas pasamos de Villaú, tuvimos un accidente donde, por la gracia de Dios, nadie falleció. Tal es así que los vecinos pensaron que todos fallecimos, ¿verdad? Hasta que vino uno a mirar diciendo, ¿verdad?, en guaraní, bueno, están vivos. Ahí Samuel se fracturó el fémur izquierdo, la que más sufrió. Yo fisuré 2 costillas, ella golpeó la columna, mi suegro tuvo una luxación de hombro. La nena, cuando eso tenía 1 año, 3 meses aproximadamente, y haya ningún rasguño, por la gracia de Dios, el Señor lo guardó. El vehículo que teníamos se fundió. Entonces Samuel quedó con un trauma muy grande, porque Villaú fue el accidente, Villaú fuimos a Pedro Juan, de Pedro Juan a Asunción, para que lo puedan poner bien, digamos, su pierna, y con clavos. Entonces quedó con un trauma muy fuerte, el que le llevó 8 meses para recuperarse. En ese tramo de tiempo, digamos, ¿verdad?, cuando se le puso el yeso, no aguantó, lo volvimos a sacar. Tuvimos ahí un proceso de 4 o 5 veces de poner yeso y sacarlo de vuelta hasta dejarle sin yeso, y así se sanó la pierna. Entonces un sumo cuidado, que se atrofió su musculatura de 90 grados, que no había posibilidad de que se extienda. Y eso fue la lucha, que nosotros de mañana le llevaba al colegio porque en brazo, porque estaba en 2º grado, porque se deprimía de nosotros. Era un chico muy inquieto, y eso le deprimió. Entonces tuvimos que llevarlo en brazo con los amigos, ¿verdad?, que venía a buscarnos. De ahí al hospital, y de hospital a casa. Eso, bueno, traía un proceso de 3-4 meses continuo, todos los días, y no mejoraba. Ya nos hablaban de operaciones correctivas, nos hablaban de viajar a otro país, nos viajaban de hacer otro tipo de cosas, pero no mejoraba, no se recuperaba, no se sanaba, hasta que un día
Ya terminando todo, recurso, fuerza. No habíamos posibilidad de nada. El seguro que teníamos nos dijo, bueno, señor, tener 2 sesiones de fisioterapia y no nada más. Ese fue un momento difícil. Claro, y recordamos eso con emoción, ¿verdad? Entonces, 2 sesiones, entonces oramos a Dios con mi esposa. Y dijimos, Señor, estamos sin nada. Y ahí quiero que dejes, por favor, pastor, porque vamos a volver en el siguiente programa para conocer lo que pasó con Samuel. Otra prueba muy fuerte también fue con la vida de la hija. Otra fuerte prueba que sacudió también al matrimonio es una enfermedad que atacó la vida de la pastora. De todo esto vamos a conocer en el siguiente bloque. Vamos a cerrar aquí con estas palabras finales del pastor y vamos a volver, si Dios permite, en una próxima entrega, por supuesto aquí en Honoris Causa. Lo que significas tú para mí, alzo mi voz, mi corazón, vengo a decirte que tú eres